Hi students, today we are going to continue with passive voice, but now we are going to work with the past simple tense. Ahora vamos a seguir trabajando con la voz pasiva, pero vamos a tener en cuenta en este instante es el pasado simple. Por favor, take notes, tome nota para que pueda entender el tema, puesto que la próxima clase nos vamos a reunir, pero solo para resolver dudas. Esa es la idea. So today is Wednesday, May 27th, 2020. The topic is passive voice using past simple tense. The agenda, I will make the explanation. I have an activity during the explanation. And finally, you are going to work in the book time. Van a trabajar en el libro, van a trabajar unas oraciones que tengo para ustedes en esta presentación, pero no me deben enviar nada. ¿Por qué? Porque la próxima clase la vamos a socializar y luego vamos a hacer una actividad evaluativa. Ahí me doy cuenta que entendieron perfectamente el tema. Así que mi consejo, no se presten las actividades, porque si no yo me doy cuenta, cuando les hago la actividad evaluativa, se terminan estrellando muchachos. Entonces, por favor, súper atentos a la explicación. Let's start. Empecemos. Ok. Vamos a hacer un recorderis. Review the active voice. Vamos a recordar la voz activa. Yo les dije a ustedes que la voz activa es cuando el sujeto va al inicio de la oración y es quien realiza la acción. Okay. The structure that we have studied for so far, hace mucho rato estuvimos trabajando este tema. En la voz activa, la persona es la que realiza la acción. ¿Okay? Entonces decíamos, Lise reads a book. Lisette lee un libro. Eso es voz activa. ¿Listo? Porque primero va el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. Lisette reads a book. Lisette lee un libro. Yo tengo unos ejemplos acá para ustedes y les voy a explicar cómo se hace el tema. ¿Listo? Es súper sencillo. Como ustedes ya entendieron cómo era en presente, el pasado se les va a hacer muy fácil porque es simplemente cambiar el verbo to be. Se van a dar cuenta. La primera oración dice, the teacher dropped the pen. El profesor arrojó el lapicero. La segunda oración dice, Peter invented 2 new computers. Peter inventó 2 nuevos computadores. Y el siguiente ejemplo dice, Bill and Tom wrote a book. Bill y Tom escribieron un libro. Voy a desglosar oración por oración para que todos entendamos bien, así que preste atención. Dice, all the structures we have studied in these examples can be used in passive voice. Entonces, las estructuras que hemos estudiado realmente son los ejemplos que van a ser usados para la voz pasiva. Nosotros trabajamos el pasado simple hace un buen rato y desde el periodo pasado lo venimos trabajando. Entonces, aquí en la voz pasiva, person who does the action is not important or unknown. La persona que realiza la acción en la voz pasiva no es importante o puede ser desconocida. Listo. ¿Por qué? Porque aquí el que realmente nos importa es el objeto. Entonces tenemos la primera oración que decía, the teacher dropped the pen. Entonces miren la flecha cómo va. The arrow says, la flecha dice, the teacher is at the end of a sentence. El teacher pasa al final de la oración y dice by the teacher, por el profesor. ¿Cierto? Ahora dice, the teacher dropped the pen. El lapicero. El lapicero ya pasaría al principio porque ya es el object pronoun, es el objeto como tal, que es quien recibe la acción. En el active voice va al final, en el passive voice va al inicio. Presten mucha atención, por favor. Entonces, luego vamos a identificar. El verbo to be que tenemos que tener en cuenta es was, were. Vamos a recordar que el was y el were son el pasado de am, is o are. Were es el pasado de are y was, mírenlo acá, el was es el pasado de am y de is. Vamos a tener en cuenta que el the pen es a thing, es third person. For that reason, we use is. Por esa razón utilizamos is. Entonces, si lo vamos a trabajar en pasado,
Hace unos instantes dije que el pasado de is es was. Entonces, the pen was or were. Was. The pen was. Y el verbo, como es un verbo regular, el pasado participio es lo mismo que el pasado simple. Entonces, dropped, el pasado participio sería dropped. The teacher dropped the pen. Realmente la oración en voz pasiva sería the pen was dropped by the teacher. El lapicero fue arrojado por la profe o por el profe. The teacher dropped the pen. The pen was dropped by the teacher. Now we have another sentence. Active voice. Peter invented 2 new computers. Remember, Peter is the subject, es el sujeto. For that reason is at the end of a sentence. By Peter. Y ese by tiene que ir obligatoriamente. It's mandatory to use by. Si usted va a mencionar a la persona, tiene que utilizar el by. Si lo quiere, lo use, pero entonces no menciona a la persona. ¿Ok? Entonces, Peter is at the end of a sentence. The 2 new computers is at the beginning. 2 new computers is plural. A pesar de que son cosas, es plural. Ya habíamos dicho alguna vez que cuando es plural se trabaja con they, porque they es el plural de personas, animales o cosas. ¿Ok? For that reason we use entonces ahí yo les voy a preguntar. Entonces será was o were. Vamos a recordar que hace unos instantes yo dije was es el pasado de am, is y were es el pasado de are. Si yo dije the 2 new computers, more than one, es plural. Sería entonces, si lo vamos a cambiar a un pronombre personal, sería they, porque serían ellos, los computadores, esos. Entonces, el pasado de are sería were, ¿cierto? The 2 new computers were, y el past participle de invent es invented, igual porque es un verbo regular. Invent, pasado participio, invented. Entonces la oración quedaría así. Peter invented 2 new computers. The new computers were invented by Peter. Logren ver que ahí está desglosada la oración en activo y luego pasa a la forma pasiva. ¿Ok? Entonces vamos a mirar ese orden de tal manera que podamos entenderlo. Peter invented 2 new computers y la forma pasiva sería 2 new computers were invented by Peter. ¿Ok? Vamos a ver esta explicación. Entonces dice, object, esa es ya la estructura como tal. Object, past form of the verb to be, la forma pasada del verbo to be, y luego el pasado participio de los verbos, ¿cierto? Que sería la tercera forma de los verbos irregulares y la segunda forma de los verbos regulares. ¿Por qué la segunda forma? Porque me estás enredando. No, muchachos, lo que pasa es que en los verbos regulares solamente es la misma cosa, trabajar con el pasado simple que con el pasado participio. Los verbos irregulares sí cambian su estructura. Ustedes tienen una lista de verbos donde pueden verificarlo. Si no le creen a la profesora, pueden mirar en internet, ¿cierto? Tenemos este ejemplo. Matías wrote a book, ¿cierto? Entonces Matías escribió un libro. Entonces vamos a cambiar la oración. A book was written by Matías. Un libro fue escrito por Matías. Miremos que Matías es el sujeto, wrote es el verbo en pasado y a book es el objeto. Entonces cambiamos, siempre va al principio quien recibe la acción, a book was, porque book es una cosa. Y el verbo participio ese pasado de wrote sería written. A book was written by Matías. Siguiente ejemplo. Felipe cleaned the window. ¿Okay? Entonces Felipe limpió las ventanas. The windows. Entonces sería the windows were cleaned by Felipe. Las ventanas, ¿por qué las ventanas were? Si son cosas, porque recuerden que si es plural, trabajamos con el verbo to be, are, y el pasado de are es were, ¿cierto? Ahora, vamos a ver esta oración en activo. I wrote a book, you wrote a book, he wrote a book.
we wrote a book, you wrote a book, they wrote a book, ¿ok? Entonces yo escribo un libro, tú escribiste un libro, él escribe un libro, nosotros escribimos un libro, ustedes escribieron un libro, ellos escribieron un libro. Ahora vamos a ver cómo es esa oración en voz pasiva. A book was written by me. A book was written by you. A book was written by him. Profe, pero ¿por qué estás cambiando el principio y al final? Porque los de allá son personal pronoun y estos son object pronoun. Mientras que el personal pronoun es I, you, he, we, you and they. El object pronoun es me, you, him, us y así van a ir viendo. A book was written by us. A book was written by you. And finally, a book was written by them. ¿Ok? Por ellos. Entonces, si logran ver, el personal pronoun es I, you, he, she, it, we, you, and they. Y el object pronoun es me, you, him, her, us, you, and they. ¿Ok? Entonces, como les explicaba ahorita, el verbo to be, am, is, are cambia completamente a pasado, que sería was o sería were. Aquí les estoy entregando el pastelito. Recordemos que el was es el pasado de am, el was es el pasado de is y el were es el pasado de are. Tenemos estas oraciones que van a hacer, muchachos, por favor, muy juiciosos, van a cambiar esas oraciones a forma pasiva. Les voy a ayudar con la primera. Dice, las oraciones dicen, she sang a song, ella cantó una canción. Somebody hit me, alguien me golpeó. We stopped the bus, nosotros paramos el bus. A thief stole my car, un ladrón robó mi carro. They didn't let him go, ellos no lo dejaron ir. She didn't win the prize, ella no ganó el premio. They didn't make their beds. Recordemos que si vamos a negar en la forma en pasivo sería was not or wasn't. Les voy a ayudar con la número, la 6. She didn't win the prize, para que no se me enrede. She didn't, bueno, el didn't ya no existe en voz pasiva, tenemos que cambiar esa oración. Si le necesitamos negar, entonces sería the prize, el premio. Ahí dice, ella no gana el premio. Necesitamos decir, el premio no fue ganado por ella. Entonces sería, the prize was not won by her. El premio no fue ganado por ella. Profe, ¿de dónde sacaste este was not? Porque la oración está en negativo, entonces necesito negarla. ¿Y cómo se niega? Con el verbo to be, was o were, y luego le agregamos el not. Vuelvo y repito. The prize was not, o wasn't, cual que te guste más, or wasn't won, W-U-N, won by her. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a hacer con esas oraciones? Las van a organizar, las van a poner en forma pasiva y vamos a socializarlas la próxima clase, ¿cierto? Y la actividad que tienen para hacer, la van a hacer muy juiciosos en el cuaderno. Quien no tenga el cuaderno la hace en hojas, pero no debe de enviármela. Dice Book Time, Activity 4, The Haunted Place. La actividad 4 son unos textos que usted tiene en el libro. The Haunted Place, La Casa Encantada. Es un texto muy chévere, es largo y nos cuenta de por qué esa casa está embrujada, pero hay muchos verbos ahí. Dice, get at least 10 verbs and create sentences in passive voice using the verbs you already choose. Dice, escoge al menos 10 verbos. 10 verbos y crea oraciones usando la voz pasiva con los verbos que tú ya escogiste. Entonces supongamos que en el texto hay un verbo que dice gone, ido. Entonces go es ir, went es fue, gone, ido. Entonces el internet se ha ido. Entonces porque el internet es una cosa. Entonces tú ya llegas y lo cambias o creas una oración en voz pasiva usando ese verbo. Listo, muchachos, ¿cuál es la idea mía? La idea es que cojan los verbos del texto de Haunted Place de la actividad 4, abran los libros y encuentren la actividad ahí, crean las oraciones y la idea es que cuando nos veamos
identificar que ustedes sí hayan entendido bien el tema y socializamos dudas porque se nos viene la actividad evaluativa. If you have any question, just let me know, write to the platform, okay, and I will check and I will try to answer as possible as I can. Yo le voy a intentar responder a sus dudas lo más pronto que yo pueda. Students, have a good day, have a marvelous rest of the week, and see you next class. Bye bye.